Amigos, ¿qué tal? Gracias por estar nuevamente aquí en Conversando con Eileen Cardet. Hoy tenemos a Dante Franch. Dante, gracias por estar con nosotros. Con mucho gusto, un placer, Eileen, estar contigo, con tu audiencia y bueno, acá estamos. La mayoría de las personas reconoce a Dante, pero para los que no, que me sorprendería, Dante es escritor, conferencista a nivel mundial sobre el tema OVNI y contactado. Dante, vamos a empezar. ¿Cuándo fue ese primer contacto? ¿A qué edad tenías? Bueno, le podemos llamar el primero masivo porque viste que en estos temas a veces uno tiene experiencias, pero yo siempre arranco de la que había otras personas conmigo. La primera vez que veo una nave, ahora tengo 72 años, fue a los 9 años, en un lugar de la Patagonia Argentina, que es a orilla del lago Perito Moreno, y era un campamento de algo que se denomina JAC, JAC, que significa Juventud Acción Católica, o sea, una iglesia tradicional de Buenos Aires. Yo vivo en Buenos Aires, en La Recoleta, turísticamente son lugares de recorrido. Invitaba a jóvenes del barrio a este campamento. Una noche de guitarra, fogón, estrellado, una noche espectacular, un círculo sobre tronco en el medio del fogón. De pronto, una estrella, entre comillas, que estaba una más, comienza a agrandarse y a medida que se agranda baja y va bajando hacia el lago, que es el lago Perito Moreno. Los que estábamos en el medio círculo mirando al lago somos los primeros que lo vemos, entre ellos mi hermano al lado. Cuando eso se acercaba, la gente se daba vuelta, uno miraba el otro, éramos 200 chicos más, alrededor de 20 mayores, entre sacerdotes de la iglesia, monjas, personal mayor que cuidaba cada carpa. Bueno, empezaron a correr para todos lados. Mi hermano estaba al lado, él tiene un año y medio menos que yo, se levantó, se fue. Yo me quedé sentado. Eso siguió viniendo y llega arriba de mi cabeza, pero no sé, 50 metros, 60 metros. Era como cóncavo, como si vos pones un escudo mirando hacia abajo, cóncavo, y irradiaba como una luz dorada, pero no te enceguecía, no era algo brillante que no podías ver, eso se veía perfecto. Se quedó unos segundos y así como vino, hizo una L y se va a una cancha de fútbol en el cual hacíamos deporte de todo tipo, que quedaba entre medio de un bosque, que cae nomás. Yo me levanto y me voy caminando hacia ese lugar. Cuando estoy llegando a ese bosque, cuando voy yendo, veo que ese objeto luminoso, esa nave hoy visto al tiempo, pasaba las luces por atrás de los alerces, de los pinos, extraordinario. Y estoy yendo hacia allá cuando me agarran de acá de la panza, el que cuidaba la carpa nuestra, los teros, me carga al hombro, me lleva a la carpa y esa noche no nos dejan nada, ni todo metido dentro de la carpa. Y supimos al otro día que a las 4 de la mañana ese objeto se levanta y se va. Los diarios de Buenos Aires hablaron de esto hace 64 años, 63 años atrás. Esa fue la primera vez. Entonces, de ahí en más hubo otras. Pero imagínate, el que ve eso a los 9 años, en canales de televisión ya con el tiempo, en donde hablamos 35 años atrás, que hago entrevistas, te ponían al lado uno a negar que no, que era, que no sé, que es algo moderno, que eso no puede ser, ¿viste? Entonces la persona que tiene experiencia de ver, no hay nada en el mundo que te pueda sacar de eso, porque vos lo que viste, lo viste. Aparte no estabas solo, no estabas durmiendo, sino que había cantidad de gente alrededor. Esa fue la primera experiencia de ver una nave. Sí, en esa época hablar de este tema era como que es cuestión de locos, ¿no? Sin embargo, creo que ha cambiado la dinámica de todo esto y ahora es como que un tema que la gente hasta busca más información. Es cierto. Hablemos no tampoco 30 o 40 años, o sea, 20, 20 y pico de años atrás, a lo mejor te invitaban a un determinado programa, todos negando. Entonces uno iba, llevaba algo, una foto, algún material, alguna cosa, ¿viste? O te lo discutían al aire. Ejemplo, acá hubo un programa muy interesante en Telefe, que es uno de los canales, el canal de más audiencia hace años,
y se llamó Misterios para el Universo. Entonces yo estaba como apoyando la producción, pero además participé en 4 programas. Y en uno de ellos, en una filmación que me había llegado por gente amiga justo en Estados Unidos, era desde la estación orbital una filmación de una nave que quería ingresar a la Tierra y otras que la interceptaban y las expulsaban, en una palabra. Bueno, un astrónomo que estaba ahí dice en ese momento que era chatarra espacial. Cuando vos veías claramente que algo venía del espacio exterior filmado, quería ingresar y otras que estaban al costado salían y le interceptaban. Y no era ni americana, ni rusa, ni china, ni japonesa, ni nada. ¿Entendés? Entonces, ese nivel de negación comenzó a resquebrajarse. Una, por la evidencia. Dos, por la continuidad del tiempo, que la cantidad de gente que empieza a decir, sí, yo vi tal cosa, es cada vez más grande. O sea, estadísticamente el 70%, 80% de la población mundial ha visto algo anómalo que no lo puede describir como un avión, un pájaro, un meteorito, un aerolito. Y además, a pesar del encubrimiento, muchos canales importantes comenzaron a hablar profundamente de estos temas y eso generó una gran apertura de conciencia a nivel masiva de la población. Claro. En esta ocasión de 9 años, ¿cuándo fue entonces la próxima vez que empezó a tener este tipo de contactos y cómo fueron? Bueno, salto experiencias personales, 2 personas, tres, en donde yo veo el clásico plato volador de día, también sobre Buenos Aires, que salió publicado en los diarios. Salto eso. Voy a la faz pública. En 1986, posterior, casi 6, 7 meses, a una experiencia de contacto en las zonas cercanas al Cerro Uritorco, recibo un llamado para ir a un punto de encuentro en medio de las sierras. Ese Se llamado, organiza una... ¿eh? no quiero interrumpirlo, pero ese llamado, ¿cómo fue? Bueno, la comunicación entre estas inteligencias y los humanos de la Tierra es a través de una emisión, podemos llamarlo así. Es como una señal que viene del espacio a una determinada frecuencia. Como cuando uno dice, estoy en una radio, vos sintonizás la radio y captás, o un celular, sintonizás y captás, o un canal de televisión, sintonizás y captás. Entonces, esa frecuencia tiene un rango vibratorio en el cual algunas personas tienen sinapsis neuronales capaces de captar ese rango vibratorio. A esas personas las contactan. Generalmente las llaman o a un punto de encuentro, un día, una hora en determinado lugar. Eso es lo que me ocurrió a mí. Cuando yo siento ese llamado hacia ir a un determinado punto de encuentro, bueno, otras personas se acoplan y vamos a un lugar en el medio de las montañas que está detrás de un cerro en Argentina, cercano al Cerro Uritorco, que se llama Cerro Pajarillo, y yo estoy detrás con un grupo de personas, éramos 12, esperando un contacto programado que había sido anunciado previamente en el diario Clarín de Buenos Aires el 12 de diciembre de 1985. Es como el Miami Herald o, no sé, algún medio de importancia en Estados Unidos. Bueno, el diario Clarín, el diario de mayor tiraje e importancia en Argentina, publica esta experiencia de contacto previo. Estamos ahí, 12 personas, la noche de 9 de enero de 1986, cuando la nave a las 23:30 viene. Viene hacia nosotros, se queda suspendida y salen naves más pequeñas, que son los que se llaman naves de traslado, que pueden medir 2, 3, 4 metros de diámetro. Todo era en luminosa. De pronto, algunas se acercaron mucho, llegaron, algunos contaron 25, yo habré contado 12 o 14, porque se movían, no es que estaban quietas, se movían sobre las sierras, hasta que una viene, se acerca mucho, y uno de los que estaba al lado mío y mucha gente de los que estaban ahí entraron en pánico. Uno se da vuelta, me agarra el brazo, me dice, Dante, no diga lo que estás viendo, y bueno, fue una cosa bastante fuerte. Se van todas, se meten a ese más grande pasa la ladera del cerro y genera un resplandor. Ese resplandor quema sin fuego
un área de 115 metros de largo por 95 metros de ancho, lo cual simbólicamente representa las medidas proporcionales de nuestra galaxia, 115.000 años luz de largo por 95.000 años luz de ancho, con una media de espesor de unos 47.000 años luz. En ese instante me transmiten nuevamente, telepáticamente, el hombre debe ver para creer. Acá tienen la prueba, difúndanla. Yo creí que la prueba era lo que habíamos visto, lo cual no era gran cosa, o sea, una nave luminosa, otra más chiquita, va, 12 testigos, eso es bueno. No, la prueba era la huella. Esa huella que se generó al producir el resplandor, satélites, un satélite norteamericano que estaba sobre Falda del Carmen, estudiando un misil que se llamaba Cóndor, que había fabricado la Fuerza Aérea Argentina, esto fue a poco de la Guerra de Malvinas, estaba como monitoreando el satélite el uso de propulsores sólidos, lo cual daba una característica a ese misil fantástica, 2.000 kilómetros de distancia, con un sistema de guía extraordinario. Bueno, era una cosa muy, muy importante. Cuando ven el resplandor, envían personal de, de la compañía de Estados Unidos, de la CIA, que eran dos norteamericanos, uno de color, otro no, y un agregado de la embajada americana. Esto ocurrió 5 días después de que ya nosotros nos volvimos de allí, de ese lugar de contacto. Llegan al sitio, alquilan caballos a un tal Manuel Gómez, de ahí Quebrada de Luna, traían unas mochilas que tenían como extractaban el polvillo que había quedado allí en ese lugar. Lo poco que pudieron decirle, más que nada del agregado de la embajada, a este hombre, que es un hombre de campo, que les alquila los caballos, es que eran seres buenos, y se llevan ese polvillo, lo cual yo pude hacer un seguimiento en ese tiempo hasta el aeropuerto de Pajas Blanca en Córdoba, donde compran 500 kilos de hielo seco y se lo llevan a Estados Unidos, nunca más se supo. Ese polvillo y el área radiante era un regenerador biológico humano. Traducido, personas que en ese tiempo tenían enfermedades desconocidas, como el SIDA, como el cáncer, iban a ese lugar y esa energía los curaba. Y eso pasó por varios años. Incluso cuando yo llego a ese sitio con otros 3 más, al día siguiente de que había ocurrido este suceso, yo voy con un bolseguí, ¿viste? No sé cómo se llama allá, en tu país, son esos zapatos gruesos de suela, que son casi de uso militar, acá se llaman bolseguí, y estaba roto. Entonces mi pie tocaba la piedra y se lastimó. Otro de los que venía conmigo tenía como una especie de lipotimia, no podía ya caminar, parecía que se desmayaba, el corazón le palpitaba, por el esfuerzo, porque no era ir acá a la esquina, era subir las montañas, pasar por lugares que eran inaccesibles. Buah. Cuando yo toco con mi pie ese polvillo, no pasaron segundos que no sentía más molestia. Me miro y no tenía ni la cicatriz. O sea que era El que estaba, ni la cicatriz tenía. Me increíble. curó automáticamente. ¿De qué color El eres que estaba, de polvo? extraordinario. Por eso es un reordenador biológico humano. No fue el único caso, hubo otros casos en la estancia de la Aurora Uruguay. Bueno, hay casos donde estas naves generan esa energía radiante que es benéfica para el ser humano. Esa fue, podemos llamar, si no es la uno, la que empiezo a numerar, si bien hubo previas antes. Y esto ha seguido hasta el día de hoy. El llamado al contacto es, o sea, quizás van cambiando los aspectos. En ese momento, imagínate, yo tenía una empresa que me dedicaba a la construcción, refacciono casas, y me dedicaba a eso. Entonces tenía que dejar un departamento en medio de construcción para decir a la persona que me tomaba el trabajo, y no, me voy al medio de las montañas, ya como muchos me conocían, porque salía en algún canal de televisión o lo que sea, bueno, está, te esperamos, ¿cuándo venís? Y me voy hoy, vuelvo el martes, bueno, el martes seguí. O sea, me dedicaba a eso, no era que no tenía nada que hacer. Entonces, esos llamados fueron extraordinarios.
ocurrían y las manifestaciones se daban físicamente, no con los ojos cerrados, no. Y a posteriori, bueno, vino como la indicación de escribir los libros y acá estoy, siguiendo dando conferencias de estos temas. Siempre eran Y las mismas naves y alguna vez ¿cómo? siempre eran las mismas naves. ¿Cómo las puede describir y si alguna vez hubo un contacto con ellos más directamente? La tipología de naves, hemos podido observar naves luminosas, naves con camuflaje de nube, naves con camuflaje lumínico, naves habano, que son las nodrizas, naves más pequeñas. El camuflaje de nube es un clásico en la historia. Como estas naves han estado siguiendo la evolución humana desde hace decenas de miles de años, están desde las pinturas rupestres de hace 12.000 años hasta manuscritos y más modernos, si no hubieran generado algo para que el ser humano primitivo viera eso que veía y que no terminara como un objeto de adoración, generaban una ionización de partículas de la atmósfera, de las moléculas flotando, opuestas al promedio atmosférico. Eso es técnicamente lo que forma la nube. Entonces, tenés la estructura de la nave y una nubosidad que está formada a propósito por la ionización de partículas que atrae las moléculas de agua y va formando la nube. De hecho, cuando la nave está en el plano material, flotando con la nube que lo cubre, entonces genera como ese estado de, vos ves una nube, pero la nave está adentro. Hay casos donde de la nube sale la nave, se deja ver y vuelve a ingresar a la nube. Y cuando la nave pasa a otro estado dimensional o a un movimiento de aceleración tremendo, que dice que vos no te das cuenta, la nube a los segundos se disipa. Otra característica es que la nube está estática, la nube nave hablo, y todas las demás nubes se van moviendo. Sigue su curso, el viento la lleva y esta queda estática. Bueno, esto ha sido un método de observación que está pintado en cuadros, pinturas rupestres, que con gusto puedo mostrarles. Ellos vienen de varios lugares, o sea, de las Pléyades, de Sirio, de dónde vienen ellos y por qué nos monitorean y nos vigilan. Bien, con los conceptos que te puedo dar son conceptos basados no en leer, porque a mí no me han dejado leer casi nada. He leído 5 o 6 libros de estas temáticas, como mucho. Algunos por compromiso, ejemplo, voy a un congreso mundial con Juanjo Benítez, autor de, no sé, 150 libros, y me dice, oye, ¿no leíste ningún libro mío? Bueno, leí uno, ¿viste? Entonces voy a dar unos conceptos que me transmiten. Estas civilizaciones que visitan la Tierra lo hacen desde hace miles de años, siguiendo como sería un plan cósmico, que en el pasado los antiguos llamaban plan divino. Hoy es cósmico, porque no es terrenal. Y antes era divino porque tampoco era terrenal. Plan cósmico, plan divino, es lo mismo. ¿En qué vienen? En naves, que antes se llamaban nube, carro de fuego, carro Pupaca, Burak, Marut, 500 nombres de las naves en la antigüedad, es el tercer libro que escribo. Sus tripulantes, en mayoría, son antropomórficos, tienen cabeza, tronco, extremidades. Y hoy los llamamos seres extraterrestres, hermanos mayores, como lo quieran llamar. En el pasado los llamaban ángeles, mensajeros, seres divinos, dioses, etcétera, etcétera. Es el mismo plan, con las mismas naves y en algunos casos con los mismos seres. ¿De dónde vienen estas naves? Estas naves son muy cercanas a la Tierra, en este sentido. Para entender esto tenemos que tener una mente abierta. Estos forman parte de un sector que es muy pequeño, cósmicamente hablando, y es gigantesco, terrenalmente hablando. Este sector es de 5.000 años luz cúbicos
alrededor de la estrella que llamamos Sol. Y de ahí vienen alrededor de 200 civilizaciones que conforman ese plan cósmico. Esas civilizaciones están agrupadas en lo que hoy podemos llamar técnicamente, terrenalmente, Federación Galáctica. En el pasado se las llamó Reino Celestial. Reino Celestial, Federación Galáctica es lo mismo. Las naves y las nubes, las mismas. Los seres, los ángeles, los mismos. El plan cósmico, plan divino, el mismo. No cambió nada. Lo que cambió es la evolución de la Tierra. Antes arcos y flechas, hoy misiles. Antes el teléfono que manejabas así para que suene con un ruido y se comunicaba por medio de un cable. Hoy lo hacemos de esta manera. ¿Qué cambió? La evolución de la humanidad de la Tierra. Ahora estamos más cerca de comprender. Estos seres no nos vienen a invadir, a dominar, a comer, a conquistar, etcétera, etcétera. Estos seres tienen tecnologías que hacen que la actual tecnología terrestre conocida y la desconocida, porque sabemos bien que los países dominantes tecnológicamente te muestran algo cuando abajo tienen otra tecnología todavía superadora. Esa tecnología superadora que por ahí todavía no conocemos son arcos y flechas para estas otras inteligencias, porque estos seres manejan las energías gravitatorias que sostienen unido el universo, sostienen campos de fuerza que no podemos concebir de lo extraordinario que es, y podrían hacer que toda la tecnología terrestre actual basada en el potencial del movimiento de los electrones, los conductores, deje de funcionar. Por eso es que en muchos casos, en donde ha habido traslaciones, estos aparatitos dejan de andar, los autos se paran, las computadoras dejan de funcionar, las cámaras de televisión, yo tengo entrevistas que están filmadas, están grabadas, en donde de pronto deja de funcionar todo durante unos minutos, las cámaras. Había un programa acá también en Telefe, de un periodista que se llama Gastón Paul, y tenía un contrato con unos directores de canales importantes, no importa nombrarles, de Estados Unidos, le había dado una tecnología que, Dios mío, era, por ejemplo, vos trabajás en televisión, hay un señalador láser que te señala acá y no tenés que ponerte los micrófonos. Bueno, nosotros estábamos en un lugar al exterior en donde no me colocaron nada, el láser acá y yo hablaba y salía, el sonido se grababa. Cuando se acerca la nave deja de funcionar todo. Las pilas de respaldo de las grabadoras, las consolas, todo deja de andar. La nave queda ahí durante unos segundos, al minuto empieza a andar todo de vuelta. Todo esto está grabado y está filmado hasta el momento que se corta y después el momento que todo sigue funcionando. Entonces, tienen la tecnología de hacer que todo esto que nosotros decimos que maravilla y que barbaridad, deje de andar. Ahora estamos haciendo esta nota y la persona que la está viendo la puede ver. Porque su computadora, si está desenchufada, tiene una batería de respaldo. Bueno, esa batería deja de andar. No es que se quema, ¿eh? No sé, deja de funcionar. Y al rato anda de vuelta. Entonces, nos llevan miles de años de evolución. No nos quieren invadir, conquistar ni producir ningún mal. Al contrario, yo creo que si hay algo terrenal, porque ellos se expresan de otra manera, sienten hasta pena por cómo estamos en este planeta al borde de la extinción. Entonces, no tenemos que tener miedo arriba, sino el miedo lo tenemos que tener abajo. Antes, retomando el tema de si vio en persona a uno de estos seres. No, no, no hay audio. Ay, qué raro. A ver, no, yo estoy bien por acá. No me escucha. Tu sonido no escucho. No sé por qué. Está todo bien. Hablando ¿No de has eso. hecho nada? ¿No tocaste ningún botoncito? No, nada, nada. Bueno, Eh, tu sonido no lo escucho. qué raro. Todo está igual, nada. No, No escucho nada.
hablando de eso, ¿verdad? Pues no sé qué hacer. Ahí escucho. No sé qué hacer, dijiste. Sé qué hacer, exacto. Ahí, dale, ahí Ah, seguimos. hablando de eso mismo, ¿eh? Qué increíble. No, le estaba preguntando y retomando la pregunta si alguna vez, tengo entendido que también con su grupo ustedes vieron como que de esta nube de humo ver a uno de estos seres. Y la descripción que usted dio de él, yo lo conecté con Jesús, también hubo como señales como una cruz y un cáliz. ¿Me puede contar esa experiencia también, por favor? Esa experiencia es la que hace que hoy esté hablando con vos y no siga con mi mini empresa de construcción que tenía. O sea, yo te la sintetizo hay muchísimas cosas para contar, pero te sintetizo esto. Recibo telepáticamente ir a un punto de encuentro en medio de las montañas, pero que yo no tenía que decir nada, sino que la gente, que íbamos a ser 9, pero que me iban a ir avisando a mí quiénes se tenían que ir. Día a día, un mes antes, yo recibo esto y día a día aparecía uno otro hasta que faltando 2 días aparece el último. Para decirme que había soñado conmigo, que íbamos a ir a un lugar en la montaña, un punto de encuentro. Y sí, le digo, mirá, sí, vos sos el noveno, va. Vamos al lugar. Yo esperaba el plato volador. Todos esperamos el plato volador. De hecho, cuando apareció una nave, en ese tiempo, porque fue al principio, cuando no sabíamos nada, venía la nave y ¿sabés qué hacía? Sacábamos un pañuelo y saludábamos. No sabíamos qué hacer. Yo no era investigador del fenómeno ovni, no había estudiado sobre el fenómeno ovni, no sabía nada, no sabía que había otras personas que habían tenido experiencia de contacto, no sabía nada, no sabía que había estado a través de toda la historia humana. O sea, era una persona que había visto, pero no sabía por qué, ni para qué, ni nada por el estilo. Bueno, la cosa que pasaron cosas antes, o sea, hay una nube que nos seguía, yo tampoco sabía lo de la nube nave, la nube nos cubría del sol, porque había un sol tremendo, pleno verano en medio de las montañas. En un momento yo creo que, bueno, vamos a acampar acá. Cuando empezamos a bajar la mochila para acampar, esa nube empieza a tirar agua. Viste, no, acá no es. Bueno, volvemos a cargar la mochila, salimos, seguimos y siento en otro lugar lo mismo. Y miro hacia arriba y la nube comienza como a desaparecer. Como que se fuma. Paramos ahí, bueno, organizamos todo listo. Llega el momento y la hora. Bajamos hacia como una especie de quebradita ahí cerca. Estábamos muy arriba en la montaña, pero teníamos una loma a un costado, plena tarde. Y de pronto del cielo empiezan a aparecer como puntos blancos, que se van agrandando, agrandando a medida que bajaban, y van formando figuras, pero eran figuras, no, que me imagino, mira, parece, no, eran figuras, figuras. Una de ellas forma un cáliz que se veía perfecto, vos veías la copa hecha como si fueran nubes, yo digo nubes, yo qué cielo que era, porque eso bajaba del cielo, de un cielo celeste, aparte no era que bajaba de allá y que tenga, no, bajaba en una posición que vos lo veías perfecto. Se forma el cáliz, está unos segundos, se disuelve, baja otra, forma una cruz de lados iguales, y no era de luz, era algo blanco, se va, baja otra, y en cada una de estas transmisiones, estas manifestaciones, había una transmisión. Baja otra, la otra era el cerro Colchaquí, que es un cerro sagrado de los comechingones, que eran los antiguos que habitaban esos valles. Para ellos era un cerro sagrado y que teníamos que ir en Semana Santa allí. Se disuelve esa. Nosotros habíamos formado, yo adelante, y formamos como una especie de triángulo. Yo parado acá, el resto, todos mirando hacia ese lugar. De pronto, baja otra, pero esta era distinta, porque no hace una forma de algo, sino que al bajar, vos ves que primero, que es como un óvalo, pero al bajar se agranda mucho, como si vos te aparece en tu habitación, que no entra, pero bueno, en el cielo un óvalo de unos 3 metros por 1,5, grande, y se veía bien el límite entre lo que era eso,
llamémosle lo que quieras creer que era eso, y el cielo. De eso, en forma de óvalo, veo venir caminando una silueta, pero no lo veo con los ojos cerrados, lo veo con los ojos abiertos. Y no duró un segundo, duró un minuto y pico al punto que yo tenía mi famosa Voigtlander, que era una cámara que no tenía zoom, no tenía nada, y teníamos en ese tiempo, se usaba la película de rollo, viste que ahora la gente joven ni sabe de qué estás hablando, bueno, y te digo, lo estoy recordando así como lo viví, cuando eso viene, era un ser con túnica, pelo largo, a los hombros, se veía la túnica como si algo la ajustaba, como si tuviera un cinto, descalzo, y las dos manos con las palmas así, pero al costado del cuerpo. Y el rostro se veía una fosforescencia tenue, o sea, yo no podía definir el rostro tal cual, sino como si fuera un velado, ¿no? Y se queda parado ahí, como si estuviera parado frente a una vidriera, una ventana, algo ovalado, pero él viene caminando de atrás, no es que aparece. Cuando yo giro así, quiero agarrar mi cámara y siento en mi cabeza que no fotografíe, que lo viva, o sea, como que tenía que vivir esa escena. Giro y veo los que estaban atrás mío así. Dura unos segundos más Éxtasis, y ¿no? no es extraordinario. Unos segundos más y no es que ¡chic! Ya está. No, no, no. Se fue diluyendo. No que se fue así, sino que de pronto se fue hasta que no había nada. No se fue hacia atrás, no. Se fue diluyendo. Eso hizo que yo siguiera adelante en la transmisión de esto. Si no, hubiera seguido con lo mío, estaba retapado de trabajo. Yo trabajaba para empresas como Christian Dior, conocía al Dior en Argentina, como porque un gerente se cambiaba de empresa y me llevaba allí. Trabajé, ¿sabes dónde? En una empresa americana, UFO. ¿Te acordás? La de la que tiene como la bandera de Estados Unidos y vende los jeans. Sí. Bueno, hasta esa les hice las oficinas en Buenos Aires. ¿Ustedes relacionó esa aparición con lo de la cruz y el cáliz, con el cristianismo, con Jesús? Yo lo Parece que Jesús, enseguida, de entrada, era lo que había recibido. Cuando se forma el cáliz, por eso decía que había un contenido, un mensaje, yo siento que ese cáliz era el tiempo y las acciones de la vida en ese tiempo, en donde ese cáliz lo debíamos llenar, en mi caso, con trabajo, con servicio, con transmisión, con dedicada entrega. La cruz de lados iguales simboliza el Cristo Jesús vivo, aquel que es elevado en las nubes del cielo y vuelve a la tierra en las nubes del cielo, o sea, y el equilibrio del plan cósmico, ¿eh? Y como que es arriba es abajo, o sea, eso representa la cruz de lados iguales. El cerro Colchaquí era porque teníamos que ir en Semana Santa a ese cerro que iba a haber una manifestación espiritual de alto nivel, y así ocurrió. Y después, cuando esa imagen llega, ese ser que viene caminando, yo al poquito tiempo, muy poco, no sé si a los días, recibo, alguien me envía una imagen de Sor Kowalski con el Jesús de la Misericordia, que aparece él con su túnica, los rayos y las manos así. Bueno, yo asocio esa imagen porque había también como una luz en el pecho. Entonces, desde ahí comienzo a difundir esa imagen, hace 35 años más o menos, o 30 años, y en mi primer libro ya lo publico, que fue Clave de las Profecías, hace también un montonazo de años. Entonces yo asocio, en ese instante no me movió un pelo, ¿eh? Lo que te digo era de ahí, de ese momento. O sea, no es que eso ya me cambió la vida, no. Yo me quedé, o sea, te cambia la estructura. Vos estás sustentado en un montón de cosas y de pronto la vida va para otro lado. Dedicarme de lleno a eso. Y bueno, con el transcurso de pocos meses yo hice eso, o sea, me dediqué solo a transmitir esto. es realmente impresionante porque muchas personas van a pensar que es como que blasfemia comparar
o juntar, ¿no? Lo que es Jesús con los ovnis. Y sin embargo, mucha gente dice que no, que es más o menos lo mismo, ¿no? Pero son Bueno, conceptos que son el, difíciles de asimilar. sí, entiendo que es así, por eso es uno de los puntos por qué estos seres no contactan definitivamente a la humanidad. Por ese el desconocimiento general que hay, entonces dejan que la fruta madure, que la humanidad sola entienda. O sea, ¿quién sabe que Jesús es elevado vivo a los cielos en una nube que era una nave? Ah. ¿No es cierto? Y eso lo dicen los evangelios. Sí, 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 es ¿Y quién verdad. sabe de los evangelios de los carros de fuego que levantan después a María? ¿Quién conoce eso? ¿La iglesia? Bueno, a mí me ha tocado estar hablando con sacerdotes, curas, monjas. De hecho, Bergoglio, cuando era anuncio de la ciudad de Buenos Aires, había una fotógrafa que era amiga de él y venía a buscar mis libros y yo se lo autografiaba. O sea, el actual Papa tiene por lo menos 4 o 5 libros míos. Y uno de ellos, una persona conocida mía, lo vio en la biblioteca del Vaticano, que es clave de las profecías. Entonces, hay muchos sacerdotes que saben que el carro que eleva Elías era una nave, Claro. que el Ramayana hindú, las Vimana, las Puspacas, los Marut eran naves, o sea, y hay otros que no tienen ni idea de esto. Entonces, ese es uno de los problemas de la humanidad actual. ¿Y no cree que ya estamos listos? ¿No cree que sería mucho más fácil cuando vemos por lo que estamos pasando, las guerras que tenemos, la desigualdad que hay en la sociedad, el sufrimiento que muchos seres humanos viven cada día, ¿no? ¿No sería mucho más fácil que vinieran estos hermanos mayores obviamente están más adelantados y simplemente nos vuelvan a guiar o está en nuestras manos despertar y evolucionar y crecer? ¿Por qué no nos ayudan directamente? Bueno, esa es una de las problemáticas que radica en lo siguiente. Imagínate que mañana, no sé, los países del mundo dicen, bueno, hemos recibido un mensaje de seres provenientes de otros mundos que quieren acercarse y contactar a la humanidad y proponen un descenso en el lugar que elijamos. Pongámosle que ese sea un mensaje global, Ujú. no que va a ser destinado a los chinos, a los japoneses, a los hindúes, a Estados Unidos, a Rusia o a quien sea. Tiene que ser un mensaje global, porque si no estarían tomando partido por un determinado núcleo étnico. Bien, explícame vos cómo se pone de acuerdo todo el mundo para decir, bueno, que bajen tal lado. ¿No es cierto? Porque no va a bajar en el medio del mar, en un lugar desconocido, en neutral. Va, listo. Pongámosle que se ponen de acuerdo. El otro punto dice, bueno, ¿quién va? No podemos ir 50 millones de personas a recibirlo. Tienen que ir, no sé, 10, 20, 50. Bueno, ¿quién va? ¿Cómo se ponen de acuerdo para decir quién va? Todos quieren ir. Listo. Pongámosle que se ponen de acuerdo y van 10. ¿Qué le vamos a preguntar? Bueno, pongamos que se pongan de acuerdo. La primera pregunta astronómica es de dónde vienen. Entonces le pueden decir, bueno, venimos de tal y tal sistema o de tal conjunto de sistemas. Ah, bárbaro. ¿Y cómo se dieron cuenta que existimos en un universo tan grande? Bueno, ahí viene el primer problema. Porque cuando ellos digan que somos hay cientos de nombres con los cuales han descrito nuestra presencia en el pasado. Entonces, el que haya sido elegido como sacerdote de determinada iglesia o los 3 o 4 de la iglesia más grande, dicen, pero ¿cuáles son? Y ahí empieza con que los hindúes los llamaban de esta forma, los egipcios de esta otra, los cristianos de esta, y así, allá. Eso ya te derrumba la estructura conceptual de la iglesia. Cuando ellos digan que esos son los ángeles de la antigüedad, derrumban a la viejita que va a rezar con el rosario. Entonces derrumban una estructura religiosa actual de la humanidad que no debe ser derrumbada. Debe ir, digamos, evolucionando a niveles de conciencia superiores, porque ellos no vienen a cambiar ninguna enseñanza por la cual deberíamos ser más mansos, más humildes y más piadosos, sino quizás a profundizarla. Y por otro lado, la intervención cósmica no genera que nuestro libre albedrío se desenvuelva, porque la humanidad tiene libre albedrío. Lo que sí, estos seres van a evitar la autodestrucción. Y no porque somos demasiado buenos,
sino porque la destrucción del planeta generaría un desequilibrio giroscópico entre los demás sistemas planetarios de nuestro sistema planetario, el Sol y el Sol junto con otras estrellas. Entonces el desequilibrio giroscópico es algo que altera el equilibrio del cosmos y por eso es evitada cualquier tipo de autodestrucción, pero no el comienzo, sino las consecuencias. ¿Ya? Muchas personas piensan que nosotros los seres humanos tenemos también sus genes, fuimos manipulados lo que había aquí, como Zacarías Sitchin, con los Anunnaki y todo, que tenemos de diferentes civilizaciones, ¿no? ¿Usted opina así o no? Bueno, eh, yo te hago referencia a nivel de nuestra historia conocida. Lo de Hitchens sobre los Anunnaki, sobre está también perfecto, forma parte de una historia antigua. Em, todos los libros sagrados describen que fuimos creados a imagen y semejanza. Desde el Popol Vuh de la creación, de los Chichen Itzá, el libro de Abraham, los libros sagrados judeo-cristianos, todos hablan de la creación adámica. La creación adámica de la cual descendemos se introduce con genes, 23 cromosomas para la señora que está escuchando. Tenemos 46 cromosomas, 23 son estelares, de un origen humano, porque no somos pulpos o langostas, somos humanos. Seres humanos aportan los cromosomas que forman la raza adámica. De ahí tenemos las descendencias, y llegamos hasta el día de hoy, por lo cual te puedo confirmar que tenemos genes provenientes de las estrellas. Y esa es la creación adámica de la cual partimos. Esto, el principio de esta generación fue alrededor de 20.000 años atrás. Y hay más en el medio. Claro, este tipo de información hace muy poco, o sea, era como que no se podía ni siquiera concebir. Sin embargo, yo creo que ha habido un despertar y muchas personas ya están hablando de esto, no solamente de apariciones de naves, sino de quiénes somos los seres humanos. ¿Cree que estamos en algún punto en donde la humanidad va a tener ese despertar masivo? ¿Vamos a poder ya formar parte de la hermandad cósmica que como que ya es hora, ¿no? Para poder liberarnos un poco, ¿o no? Yo lo que sé, puedo decirte, es que hoy hay alrededor de más de 100.000 personas, quizás más, menos, un poco menos de 150.000, que tienen la conciencia cósmica y el conocimiento hermético respecto a la presencia de estas naves en la antigüedad. Y hay 1.000 millones que han elevado su espiritualidad a puntos realmente importantes. Entonces estamos hablando de 1.200, quizás 1.300 millones de personas que llevan a esa conciencia. Las personas que están con un nivel de vibración arriba de los 120.000 ciclos de movimiento atómico por segundo generan como una leve desplasmatización de la pineal que permite que ciertas captaciones que pueden ser no observables, como decir, tengo mi radio viejita y quiero sintonizar y no puedo. Bueno, si vos aumentás y mejorás los componentes de esa radio, vas a empezar a captar otras cosas. Entonces, si nosotros mejoramos nuestro campo vibratorio, hay una desplasmatización parcial de la pineal y eso genera que algún tipo de percepción extrasensorial, cuatro o quinto dimensional, llegue a esas captaciones neuronales y a la conciencia. Traducido, hay alrededor más de 100.000 personas, un poco menos de 150.000, que están llegando a la conciencia cósmica. Y ese va a ser el nexo entre el cielo y la tierra. ¿Qué podemos hacer para activar nuestra glándula pineal a base de meditación? Las personas que quieran tener este tipo de contactos, porque a mí me encantaría, por ejemplo, yo medito, yo sigo a Fresia Castro, ella es de Chile, con el método Ciclopea, para activar, ¿no? El campo de luz y la glándula pineal, que es como que el contacto ese, ¿no? Con nuestro octavo chakra. Pero ¿qué podemos hacer para tener este tipo de experiencia?
además de vibrar Bueno, positivo y en una frecuencia más alta? em, toda la estructura biológica humana se manifiesta en varias partes. Una es la parte espiritual, mental y física. La física requiere un recambio celular que todavía se produce. Ese recambio celular, cuanto más sutil es, menor pérdida de energía para poder consolidarlo en el recambio celular que requiere nuestro cuerpo. Entonces se requiere o se recomienda una mejor alimentación, que disminuya los consumos de carne, por ejemplo, y mejore otros consumos de elementos que no requieran tanta bioenergía para digerirlo, en el aspecto biológico. En el aspecto sexual, por ejemplo, tener una vida disciplinada, una unión por amor y no una promiscuidad. En el campo, por ejemplo, también físico, no consumir ningún tipo de droga, de ningún tipo, droga de ningún tipo absolutamente, y tampoco remedios no recetados, o sea, tiene que ser algo que está seguido y recetado. En el campo energético, bioenergético, yo por una transmisión que me dan ellos al principio de todo esto, utilizo una meditación que se llama crística solar. Esa meditación reactiva y energiza las células del cuerpo, disminuye la velocidad de la muerte de la célula, con lo cual retarda el tiempo de envejecimiento. Y en casos de problemáticas biológicas, siempre y cuando tu hora no sea ya la señalada por el que tiene el día y hora, chao, viste, haga lo que haga, la técnica que usé, viste, es tu tiempo. Pero si no es tu tiempo, podés mejorar tu bioenergía con esa meditación crística solar en la cual visualizás y pedís la energía del Espíritu Santo y la visualizás por todo tu cuerpo. Esa meditación la doy también gratuitamente. Y está en el canal de YouTube. ¿Cuán importante entonces es la alimentación? Es importante que nos volvamos nuestros cuerpos alcalinos, o sea, hay que dejar de comer carne, hacer una dieta que no nos lleve a más acídico, sino alcalino. Eso es realmente importante. El cambio de alimentación te mejora todo, pero eso no dice o no conlleva al contacto extraterrestre, porque medites tampoco. Tiene que ver algo más. Ver puede ser una más de los 7.000 millones de personas, 8.000, yo que sé, que han visto. Pero el contacto es otra cosa. El contacto tiene que ver con tu genética, con tu evolución. Ellos seguramente hay un interés tuyo en esta temática, nace de algo. Posiblemente tendrías que estudiar un poco, preguntarle a tus padres, abuelos, etcétera, quienes estén, si han tenido experiencias en algún caso, porque ellos van observando personas. Y si estás en el rango periodístico, más, porque acá hay muchas actrices, periodistas en Argentina que, bueno, han contado su experiencia alguna vez en privado, porque, bueno, había época en que no querían ser ridicularizadas en público, pero han tenido experiencias Nos y pasa por mucho. eso, claro, ¿entendés? No toda la audiencia va a ser tan creíble tal o cual periodista si dice que habla con extraterrestres. Entonces, bueno, dejémoslo ahí, pero todo aquello que sea para difundir es bueno. De los 15 libros que ha escrito, la información se la han bajado, o sea, le han dado toda esta información, tal vez en paquetes de información. Un gran porcentaje sí. Y eso ocurrió estando en un lugar que fuimos a un contacto, previo a un contacto, porque después yo tenía que ir solo al medio de las montañas. Si querés, en otro momento podemos hablar de esa experiencia. La cuestión que la nave viene, había un fogón que habíamos hecho, éramos dos personas. Y cuando habíamos puesto una olla a calentar para tomar una sopa de esa que se arman, y el fuego bien intenso, y de pronto el fuego empezó como a apagarse, como que disminuía la llama, y ahí hay una luz que nos abarca, la nave viene arriba, hace un resplandor, en ese resplandor ocurren otros hechos que no da para explicar ahora, pero en mi cabeza graban la información del plan cósmico que queda grabado en ese instante y que va fluyendo a través de los años, incluido en este tiempo. Cuando le llega la información, ya inmediatamente usted entiende todo porque he entrevistado a otras personas que también están en esta misión de que tienen que publicar libros y tienen que publicar información. Y algunas de ellas simplemente reciben la información,
la escriben y no entienden ni la mitad de las cosas que están, por lo menos al principio, después con el tiempo es que van entendiendo todo lo que le quisieron decir. A usted le pasó eso o como que le bajaba la información y ya era asimilada total y completamente? La información, a mí cuando me la han transmitido, quedó en la supraconciencia, no en el plano de la conciencia. En el plano de la conciencia era ver lo que habíamos visto, la señal que hubo en el piso. Eso fue. Pero después el conocimiento fue brotando de a poco, gradual, paulatinamente, y en base también a la propia evolución mía. Porque yo ahí hago un cambio en respecto a mi forma de ser, de dedicada entrega, a mi forma de mejorar mi alimentación, un montón de factores que aumentó mi bioenergía y eso permitió que ese conocimiento de la supraconciencia fuera al externo. Pasaron más de 15 años, quizás más, en que yo publico los libros. Yo publicaba boletines informativos Ujú. mensuales, que fueron 33 o cada 2 meses, depende. Pero después de muchos años yo recién empecé a escribir los libros. Y cuando los escribo, estaba recopilando, porque no había computadora como ahora. La computadora que yo tenía ahí en Córdoba, donde estuve hasta hace 2 días, no sé, no hay forma de poder explicarle a un muchacho, a un joven que vea lo que era esa memoria. Esa memoria era nada, no existe hoy. ¿Entendés? Y ahí tenía los archivitos en TXT, que era un sistema antiguo, y eran todos sobre los contactos, sobre un libro que quería escribir que era Contacto Extraterrestre. Buah. Y de pronto ahí la transmisión viene en que escriba sobre las profecías, porque el hombre humanidad, no puede decir padre no sabía. Y yo sobre las profecías, eran todas hojas, no tenía nada prácticamente. Llego a Buenos Aires, a mi casa de acá enfrente, ahora donde vivo ahora, y tocan timbre, llego y había un sobre con mi nombre y dirección sin remitente. Y dentro de ese sobre, alrededor de 40 o 50 páginas en A4, a máquina, todo con las profecías secretas del Vaticano, las profecías de esto, las profecías de acá, las profecías de allá. Entonces publiqué, agregué todo eso en el libro clave de la profecía, más un concepto que es la vertiente del tiempo. El tiempo se va proyectando con un tiempo que se llama concreto y un tiempo eventual. El tiempo eventual manifiesta las series de vertientes de la vida y de la existencia. O sea que vos podés percibir aspectos de esa vertiente. Cuando vos percibís aspectos del tiempo concreto, es tal cual, no hay modificación. Cuando vos vas percibiendo el tiempo eventual puede ser modificable, pero es un concepto bastante Con complejo. líneas de tiempo que uno puede... Las líneas de tiempo son varias, el tiempo concreto es uno. Ya, ok. Hablando de profecías, muchas personas esperan grandes cambios. Se han cumplido los 26.000 años. Dicen que las señales en el cielo y hemos estado viendo auroras boreales, hemos estado viendo tantas cosas y muchos esperan algo, lo sienten, que viene algún cambio grande. ¿Usted también? Bueno, habrá signos y signos y signos en el cielo y en la tierra. De la higuera aprendés, cuando el verano está cerca, bueno, hay muchos signos, muchos, muchos, muchos de orden tectónico, planetarios, atmosféricos, señales también a nivel cósmica, signos de guerra, rumores de guerra, las potencias de los cielos serán conmovidos, o sea, hoy hay tormentas tremendas, hay ciclones donde antes no había, hay sequías en donde antes había agua y hay inundaciones donde antes había sequía, o sea, hay un gran cambio que se está dando a nivel planetario. Vos bien nombraste recién el ciclo de movimiento elíptico que tiene el sistema en un poco más de 26.000 años, y hace poco pasamos por el punto inercial que activó y movilizó la nube de Oort. Entonces estamos en un momento de gran cambio, pero el cambio más que a nivel de alón solar, que fue morigerado en el 2012, o desvío de meteorito, la montaña envuelta en fuego que caía al mar, que también fue desviada. La problemática ahora está el humo del gran pozo, o sea, el símbolo profético de una gran guerra.
Esa es la espada de Damocles de la humanidad. Nos ayudaron en descomprimir el Sol. Esto está documentado por la NASA a través de la sonda SOE Stereo Europa. Desviaron un meteorito que pasó entre la Luna y la Tierra. Si hubiera impactado, hoy estábamos peor que cuando extinguieron los dinosaurios, pero lo que no pueden evitar la locura humana, porque es el libre albedrío. Entonces estamos al borde de una catástrofe de orden nuclear. Y ellos no pueden evitar eso. Pueden morigerarla disminuyéndola, parándola, porque si no, no queda nada. Pero no pueden evitar que empiece. El ser humano tiene poder de co-creación, por lo menos así yo lo pienso. Si todos nos ponemos en sintonía para pensar de que no viene una guerra, de que van a llegar momentos de mucha paz para toda la humanidad, ¿cree que sí podamos hacer un cambio si todos nos unimos en conciencia, imaginándonos esta nueva realidad, co-creándola nosotros con nuestra capacidad? Si el 80% de la humanidad genera eso, detienen los eventos planetarios. Eso está transmitido por mí desde el principio de mis libros. Incluso en uno que se llama Evacuación Mundial y Cambios Planetarios, yo explico que requieren una cifra de una cantidad importante de la humanidad de la Tierra. Pero vos fijate, hace 10 días, después de 43 años, en la única aparición activa en este momento mariana que me socorre, Ujú. hubo un pedido de la Virgen para que el mundo ore por 9 días por la paz. ¿Cuántas personas se unió? ¿Te das cuenta? Ni siquiera las grandes iglesias monoteístas de la tierra dijeron o dieron la instrucción a los fieles de orar por la paz en cualquier idioma y en cualquier religión. Entonces, no está la masa crítica que podría generar el parate de los eventos planetarios, pero sí hay una masa muy importante que ha elevado su conciencia a lo cósmico y espiritual, que va a ser tenida en cuenta. Y por casos y por causa de los dignos de ser tenido en cuenta, esos días serán acortados, no evitados. Acortado. Eh, Acortados, no evitados. Terrible. Viene próximamente la otra ola de meditación de Alfredo Colovati. Yo estoy unida en eso. Es como que se trata de que a nivel mundial, en ese momento a las 12 del día, todo el mundo haga una meditación por la paz, por el planeta, por la humanidad. Vamos a ver si eso da, ¿no?, un impacto. Dante, para cerrar, estás en el canal de YouTube, tus libros se encuentran en Amazon para las personas que quieran seguirte o no. No. ¿Cómo pueden comprar tus libros? Mira, yo tenía un canal de YouTube que era Encuentro Cósmico, di una conferencia sobre los astronautas y el contacto en el espacio y me lo bloquearon. Tenía decenas de miles de personas allí. Estamos tratando de recuperarlo, lo cual armé un nuevo canal que se llama Encuentro Cósmico barra videos. Ahí hay bastante, hay poco material comparado con el otro, pero algo hay. Y tengo mi Instagram, dante.franch, o mi mail, dantefranch@yahoo.com. Ahí me pueden escribir y pedir alguno de los libros si quieren. También doy conferencias los sábados online, vía internet para todo el mundo. Gente de Noruega, de Europa, de muchos países se conectan ahí con el mail dantefranch@yahoo.com, le doy todas las indicaciones. Pues gracias, gracias por tu tiempo. ¿Algún mensaje que le quieras dar a las personas para cerrar? Sí, Elaine, gracias. Yo les diría que este tema lo toquen con el corazón, con la mente, el entendimiento y que siempre eleven su conciencia a lo superior, cósmico y espiritual. Que ahí está el verdadero sentido de la vida, crecer, evolucionar, porque estos seres están y van a estar esperando al final del camino. La humanidad no se extingue, el planeta no se destruye, va a haber un gran cambio evidente y una gran parte de la humanidad que eligió de pronto lo terrenal y material, se queda con eso o con lo que quede de eso. Mientras que la humanidad de orden cósmica y espiritual va a ser ayudada, tenida en cuenta y resguardada. Así que los pies sobre la tierra y la conciencia en las estrellas, fundamentalmente. Qué lindo. Gracias, Dante, por estar conmigo, por Placer, darme Eileen, gracias, gracias a vos.
Y gracias a todos ustedes por haberse unido también en esta entrevista. Comenten, que me encanta saber un poquito de ustedes. Me encanta cuando comentan sobre los invitados. Gracias a todos y hasta la próxima.